Pero fíjense que mi abuelo fue muy machista. Haz de cuenta que él hizo sufrir tanto a mi abuela como a mis tías y a mis tíos. Porque como él era machista, él traía pensamientos muy tontos de rancho. Entonces mi abuelo fue una persona muy machista. Porque a mi abuelo, ya les había yo contado, que lo casaron con mi abuelita cuando ella tenía 12 años y él tenía 35. Eso. Y lo casaron por el simple hecho que él pasó y le cantó una canción a mi abuela y por eso lo casaron. Entonces mi abuela, imagínense, no conocía nada, nada de pues intimidades y esas cosas. Entonces mi abuela, cuando tuvo sus primeros hijitos, por eso le salieron un poquito mal. Dicen que porque como ella era muy niña, a lo mejor ella como que sus órganos o sus cosas, no sé, no estaban como al 100 para poder tener un bebé. No sé si me entiendan cómo. Entonces mi abuela, como sus primeros hijitos, y ella tenía como 12 años, por eso mis primeros tíos nacieron como un poquito mal. Así, no sé cómo se llama esa enfermedad, pero un poquito así, como que al 100 no estaban bien. Entonces mi abuelo fue muy machista. ¿En qué aspecto? Mi abuelo tenía el pensamiento que las mujeres no tenían que comer carne más que él. Mi mamá nos contaba que ella de chiquita recordaba que él en ese tiempo mandaba a mi abuelita y le pedía que comprara 20 pesos de bistec. Y ella en ese tiempo era mucho. Y que entonces así como mi abuela le hacía el bistec, así se lo servía en el plato y nomás se lo comía él solo. Y que hace cuenta que todos los niñitos, o sea, mi mamá, mis tíos, así chiquititos nomás viendo, y que los corría, que no, y que a veces a duras penas le llegaba a invitar un taco a mi abuela, porque si no, nomás era él solo. Entonces, él también tenía como la costumbre de sentar a todos mis tíos alrededor de él, a veces hasta por horas, y él como con un palo o algo así, y que a todos los cuidaba. Y pobre de mis tíos, al que se moviera, o que empezara a hacer esto, como cuando me ven mucho los ojos, así, o que empezaras así, o que te empezaras a morder las uñas, o que hicieras esto. Mi abuelo pensaba que sus propios hijos le hacían brujería. Entonces decía mi mamá que todos mis tíos sentados bien chiquititos duraban hasta horas así. Y que cualquiera que se moviera o hiciera algo, ya me están echando la mal hora. Y se los fregaba. Entonces, en una ocasión mi mamá cuenta que él tenía una sillita de madera chiquita donde él se salía afuera a sentarse. Y que él tenía prohibido que sus hijos la agarraran. Entonces, en una ocasión, dice mi mamá que la agarró una tía mía para echar reja con uno de sus novios. Pues mi mamá estaba dormida. Y dice que lo que la despertó fue que mi abuelo la agarró a sillazos. Y de esas sillas de fierro, güey, antes no le quebró las patas a mi mamá. Y que le dio con la silla en los pies a mi mamá. Para que no me ande agarrando la silla, hija de la chingada, y que no sé qué. Pues en ese tiempo dice mi mamá que mi abuela se metió y no mames, cabrón. Si Lucy no fue esta otra. Entonces, también otra. En una ocasión, mi abuelo se fregó tanto a mi abuela que casi la dejaba inválida. Y a veces hasta tías mías, cuando yo estaba chica y todavía íbamos a casa de mi abuela, pues tías contaban como cada quien sus historias. Bueno, una de esas historias era, yo les había contado que yo tuve una tía que estaba malita, porque a ella le daban ataques. Ella le decían Meche. Entonces hace cuenta que a ella le daban ataques, como les digo, porque como mi abuela la tuvo muy chiquita, dicen que por eso, supuestamente. Entonces hace cuenta que cuando mi abuela tenía su casa, era de esas casas muy pobrecitas, así como de rancho y así. Pues entonces yo les conté que en una ocasión una tía que también ya falleció, que le decían Cuca, ella tenía calentando algo en la estufa. Entonces para acabarla esa tía Meche le da el ataque y cuando cae sobre la estufa y le cae eso en todo el cuerpo. Entonces ella en pleno ataque, ¿cómo la ayudaban? Tuvo quemaduras así de tercer grado muy feo, algo muy muy feo. Que entonces a ella por poco y se moría, gracias a Dios en ese tiempo pues había recuperado y tuvieron que quitarle partes de sus pompis para pegárselas aquí, de sus piernas, para tratar de recuperarle un poco de su cara porque había quedado muy mal. Bueno, entonces hace cuenta que esa tía, pues sí estaba muy grande, no sé, yo creo que se murió como a los 50 y tantos. Entonces esa tía, perdón, mi mamá nos cuenta y varias otras tías, que mi abuelo tenía el pensamiento que si él se metía con su propia hija, se le iban a quitar los ataques. Entonces mi abuela, como estaba muy, no sé, ingenua, no sé cómo se podrá decir, creyó que sí. Entonces cuenta mi tía Luisa y mi mamá que en una ocasión ellas estaban dormidas y que empezaron a escuchar ruidos y que cuando se levantaron, vieron a mi abuelo arriba de esa tía. Y que ella se quejaba, pero no quejando de bonito, o sea, como que no quería. Y como si lo quisiera quitar. Pero dice mamá que cuando ya vio eso, mi tía Luisa le tapó los ojos a mi mamá. No, Lucy, no veas eso. Y que cuando se voltearon, como mejor para darle espalda, ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando se voltean, ven a mi abuela sentada en el sillón, viendo la escena. Ya les llegué a contar cuando recién empecé en redes varias cosas de la familia que yo tenía, que sí era muy sorprendente y más porque mi abuela siempre tapó todo. Yo les llegué a contar y una vez mi mamá, si ustedes van y checan las transmisiones viejitas de antes, y cuando yo invitaba a mi mamá cuando me sorprendía, pero mi mamá les contaba varias cosas de su vida, yo le decía, ay mamá,
mucha gente te va a oír y vas a ver tus cosas. No, pues no pasa nada, yo cuento. Pues entre esas cosas, mi mamá les llegó a contar a ustedes, pues, que varios de sus hermanos fueron muy groseros. Las toqueteaban en las noches cuando ya estaban chiquitas. Y mi abuela no decía nada. Mi abuela siempre cubrió mucho a los hombres. Siempre. Todas mis tías pasaron abusos por sus propios hermanos. Y como les digo, siempre los defendían porque decían que no, que los hombres y que otro. Fíjense, a veces mi mamá nos cuenta. Dice, ay, no, yo siento bien fue acordarme cómo mis hermanos a veces me decían, Lucy, sóbame los pies y te doy un peso. Por ejemplo, fíjense, yo tuve una primita que yo quise mucho. Y mi abuela era de las de... ¿Cómo les diré? Haz de cuenta que esa abuela, cuando yo estaba chica, siempre toda la familia veíamos que esa abuela quería mucho a esa prima. Que hasta nos acordamos que hasta la gente, mis familiares decían, ay, ¿por qué será que mi abuela quiere tanto a esta prima? Y como que hasta uno se encelaba porque veíamos que le daba muchas cosas. No sé, iban a entrar a la escuela, sus útiles, su mochila y así muchas cosas le daba a esa prima. No sé, se la llevaba a comprarle cositas o X cosas. Hasta que un día, cuando ya ella creció bien peda, llorando, pues le dijo a varios familiares, no, hombre, ustedes siempre me tuvieron coraje porque veían que mi abuela me daba todo, pero ¿saben por qué lo hacía? Porque siempre me quiso comprar mi silencio. Nunca quiso que yo hablara y dijera que pues abusó un tío de mí. Entonces fue cuando los demás familiares se quedaron como de, no mames, pues con razón. Sí. No, chicas, es que yo tuve varios tíos bien groseros y una vez, un primo mío, cuando yo tenía como 12 años, él me decía que me quería enseñar a besar y yo me salí corriendo de la casa de mi abuela llorando y le dije a mi papá, pero feo, a ti no te pasó nada. No, gracias a Dios, no. Fíjense que una vez, de eso sí te los puedo decir, donde vivía mi abuelita, antes de que la remodelaran, porque la casa ya está muy remodelada. Bueno, cuando estaba fellita la casa, estaba el cuarto de mi abuela. Entonces yo tenía un tío, sigue vivo él, que está así como medio loco, y a mí me encantaba siempre ver la tele de mi abuelita porque salían las películas del santo con el... Ay, bueno, esas películas de miedo de antes, que según los monstruos ahora dan risa, pero en ese tiempo bien asustadas. Bueno, de esas películas que salen en blanco y negro, del Cantinflas y esas cosas. Bueno, pues a mí me encantaba meterme al cuarto de mi abuelita a ver esas películas. Entonces en esa ocasión estaba ese tío acostado en la cama, pero a mí me dividía un ropero. Entonces estaba el ropero aquí y luego seguía la cama. Entonces yo estaba recargada así viendo la tele. Entonces yo traía una paleta y yo me la andaba comiendo. Cuando de repente empecé a escuchar como un ruido. Y yo le digo a mamá que cuando volteé, no mames, mi tío se la estaba agarrando. Pero no de fuera, no. O sea, como por encima del pantalón. Cuando yo vi eso, ay no, yo sentí bien culero. Yo me salí corriendo. O sea, a mí me pasó eso. Así de que me quisieran agarrar, no, porque mi mamá siempre se hizo muy desconfiada. Tristemente por lo que mi mamá pasó, porque como mi mamá sí la toqueteaban sus hermanos, esas cosas, mi mamá se hizo muy miedosa. Ahora, a lo mejor por eso me entienden, porque mi mamá se hizo muy miedosa en el aspecto de jamás dejarme ir a pijamadas, no me dejaba dormirme con las amiguitas que yo tenía, porque mi mamá siempre tenía el pensamiento de, no, tú no te vas a quedar a dormir en la casa de tu amiga, porque tu amiguita tiene papá y tiene hermanos. No te vas a quedar. Si se quiere que ella se quede aquí, tú no te vas a quedar. Por eso yo no me quedaba en las casas. Por ejemplo, también, cuando mi mamá se alivió de mí, mi mamá cuenta que una vez ella se estaba bañando y que tristemente a veces ella se bañaba y en el baño de ella había una ventana que tenía agujeritos y que a veces veía a su papá que se asomaba a espiarla y ella gritaba a mi abuela pues como de, mamá, mi papá me está espiando. Entonces mi abuelita que solamente lo regañaba, pero pues solamente como que al 100 así como de chingárselo, como ahora las mujeres de ahora, porque ahorita las mujeres ya no son nada dejadas, ¿sí? Pues antes tristemente sí se dejaban. Bueno, entonces en una ocasión dice mi mamá que cuando yo me alivié, oye, mi mamá se alivió de mí, pues yo estaba recién nacida y que mi mamá siempre cuando se metía así a su cuartito, mi abuelo le abría la ventana y mamá llorando le decía, ay no, ciérrele, pues es que pues la niña se va a enfermar. No, si le gusta, si no, lárguese de mi casa, deje de estar de arrimada. O que a veces en ocasiones, cuando mi mamá se salía de bañar, en su cama, mi abuelo le dejaba recortes de revistas de adultos, donde se veían así hombres bien, pues bien erectos. O sea, así fotos así. Y que mi mamá decía, ¿quién me dejó todos estos recortes? Y antes de que se muriera mi tía Meche, ella le decía a mi papá, te las dejó.